Bueno, continuando con las charlas del día, tenemos la presencia de Joya Núñez. Joya es médica pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, está cursando la especialidad y la maestría de Informática en Salud en el mismo hospital y es miembro de la Subcomisión de Tecnología de Comunicación e Información de la Sociedad Argentina de Pediatría. Joya, si querés, ya puedes empezar a compartir tu No me pantalla, permite. podés. No me lo permite. Ok, vamos a ver si te damos los permisos y ya empezás. Un segundito. Ahora, yo ya. Ahí se puede ver. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo voy a estar hablando sobre tecnologías de información en pediatría. Y en los últimos años, con el desarrollo tecnológico y también propulsado por lo que fue la pandemia, hubo una gran aceleración en todo el proceso de transformación digital, especialmente en el ámbito de la salud, y en el afán de responder, de dar una respuesta rápida en una situación de emergencia, se empezaron a incorporar estas herramientas a la práctica médica, como por ejemplo el uso de recetas electrónicas, de agendas virtuales, incorporación de videollamadas para realizar consultas, y todo esto en el marco de una situación crítica que hizo que esas herramientas fueran como de un espectro general. Pero ya pasando un poco esta situación de urgencia, es una buena práctica detenerse un poco y repensar cuáles son los usuarios finales y los destinatarios de estas herramientas y ver qué especificaciones tienen que tener para cada población. Entonces, el paciente pediátrico es un paciente que es distinto del paciente adulto, que tiene algunas cualidades intrínsecas y que estas cualidades se traducen también en las herramientas que necesitan para la consulta. Entonces, es importante contemplar todos los casos y las vicisitudes de la población para aplicarlas en la práctica. El contenido de la presentación de hoy es hablar un poco del contexto legal para establecer un marco de respaldo en el uso de estas herramientas. Voy a entrar en profundidad en algunas tecnologías de información y comunicación en la práctica pediátrica. Voy a hablar sobre confidencialidad y privacidad, sobre todo en la edad de la adolescencia, que es como el punto de pasaje entre la niñez y la adultez. Y por último voy a hablar sobre cuáles son las barreras de adopción para estas tecnologías y cómo abordarlo. Entonces, sobre el contexto legal, actualmente en Argentina nosotros tenemos una legislación que, bueno, no es el alcance de esta presentación ahondar en los detalles de cada una de las leyes. Estas son algunas que me parecieron representativas, pero sí me interesa decir que la jurisdicción es fragmentada y que las leyes que aplican sobre esta temática a veces se solapan un poco en los contenidos y en las distintas jurisdicciones de aplicación. Entonces, al haber como una falta de consenso general sobre esta aplicación, hay que ir buscando cada ley en cada marco. Pero como concepto, el uso de estas herramientas está avalado por la regulación argentina, y que se empiece a visualizar y que empiecen a aparecer en las normativas, lleva a una promoción de este avance en la informatización de la práctica. Pasando ahora un poco a las herramientas puntualmente en pediatría,
Yo, por cuestiones de tiempo, seleccioné algunas que me parecen que, que adquirieron una importancia muy grande en este último tiempo, que son la historia clínica electrónica y las herramientas para llevar a cabo la telesalud. Y hablando un poco de introducción sobre la historia clínica electrónica, tenemos que la definición de que es una fuente de información segura, que está centrada en el paciente, que es en tiempo real y en el punto de atención, pero que no solamente se limita a hacer una digitalización del registro en papel, sino que incorpora otras funcionalidades y que agregan un valor al registro en sí. Estas funcionalidades son, por ejemplo, ayudar a la toma de decisiones mediante permitir un acceso a la información y a las bases de conocimiento ya integrados dentro de la plataforma. Permiten también la agilización de los procesos mediante la actualización y comunicación de la información clínica, y a su vez permiten también el enfoque integral de toda la salud del paciente al recopilar datos que contribuyen a esta atención y a la vez también generar datos que no solamente tienen que ver con lo individual, sino también con lo poblacional. En pediatría seleccioné algunos aspectos que me parecen que tienen como determinadas particularidades en sí, más allá de lo que es la historia clínica electrónica general de todos. Entonces voy a entrar en detalle en estas cuestiones que me parecieron importantes. Por ejemplo, la identificación de los pacientes pediátricos. El proceso de identificación de pacientes en cualquier registro electrónico es fundamental porque contiene información sensible y que es importante para todo el proceso de salud de cada persona. Entonces es fundamental que la identificación sea auténtica, válida y correcta. Pero en pediatría hay algunas situaciones que merecen como una atención especial porque, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, estos pacientes no tienen un número de documento o algún número identificatorio único, como en el caso de los adultos, pero esto no significa que no puedan tener su registro electrónico único y que sea correcto y validado. Entonces, en este caso, se tiene que valer de otros datos para hacer la correcta identificación, como pueden ser el documento materno, la fecha de nacimiento, los dobles apellidos, etc. Pero, teniendo en cuenta también el nombre, muchas veces el nombre que adoptan los recién nacidos en el momento del nacimiento no es el nombre definitivo, sino que se nombra transitoriamente. Entonces el sistema tiene que permitir este cambio de nombre hasta un nombre definitivo. Y también en el caso de los pacientes que requieren registro en un momento, en una instancia prenatal, tienen que tener la posibilidad de llevar a cabo ese registro, continuarlo durante el momento del nacimiento y la infancia, y mantener siempre la continuidad de la misma historia clínica a lo largo de los distintos momentos de su vida. Por otra parte, también en el momento de la infancia están las cuestiones de género, que esto ya está hablado y estipulado en la ley de género, pero que también en los casos de nacimientos de pacientes que tienen genitales indiferenciados o que no está definido cuál va a ser el género que va a adquirir, tiene que estar contemplado también en su registro. Pasando ahora a otro tema, en pediatría la valoración antropométrica es fundamental, permite un rápido asesoramiento del estado de crecimiento, de salud del paciente, y para esto es importante contar con herramientas de visualización gráfica que permitan rápidamente valorar el estado. A su vez también es importante contar con los estándares de comparación a nivel local, regional o internacional, según corresponda, y tener en cuenta que en pediatría es muy frecuente el cambio de
utilización en las unidades y las variables de medición. Por ejemplo, un recién nacido primero cuenta la edad en días, después en semanas, meses, años, lo mismo que el peso, primero en gramos y después en kilos, y así con todas las unidades. Y a la vez también es muy frecuente en la práctica pediátrica el uso de cálculos de índices y percentilos, que está bueno tenerlos contemplados dentro del marco de estas herramientas. Con respecto a las inmunizaciones, bueno, en este contexto de la pandemia y la vacuna para el COVID, adquirió mucha importancia, mucha visualización, la importancia del registro de las inmunizaciones, y estos datos nuevamente no son de una instancia de aplicación únicamente personal, sino que aportan muchísima información a nivel poblacional. Y el registro electrónico debe poder contar con estos datos, no solo del producto, sino incluso del genérico que se aplica, y permitir la comunicación de esta información a la jurisdicción competente del marco que corresponda. A su vez, permitir un gráfico visual nuevamente que describa la situación de vacunas en cada paciente es muy útil, así como la posibilidad de compartirle a cada paciente su propio carnet y eventualmente también mejorar el aprovechamiento de oportunidades mediante el uso de recordatorios, alarmas, alertas y ese tipo de mecanismos. Seleccioné también algunos aspectos específicos que tienen que ver con la práctica en pediatría. Es muy común el abordaje integral de todo el paciente y en todos los registros se suele tener en cuenta cuestiones como de alimentación, lactancia, si hubo lactancia materna exclusiva, cuánto tiempo duró, cómo fue la progresión de incorporación de los alimentos, cuestiones también de demografía, cómo está conformada la familia, los datos de filiación. Todo eso contribuye al enfoque del paciente en un contexto, y a su vez en el desarrollo es muy importante la delimitación de los hitos madurativos en los distintos aspectos de evolución del paciente, y algunas cuestiones que tienen que ver con la prescripción y los resultados, que nuevamente en pediatría es común el cambio de las unidades según la edad o según el peso. Es importante tenerlo en cuenta en el uso de las herramientas, y también tener presente que en pediatría muchas veces ajustamos las dosis según el peso, según la superficie corporal, y todos estos cálculos podemos tenerlos dentro de la misma plataforma. Por último, con historia clínica electrónica, unas palabras sobre el consentimiento informado. El consentimiento es un documento legal que no siempre tiene que ser escrito, puede ser verbal, pero que es importante incluirlo en el registro del paciente. Esto puede ser de muchas maneras, pero idealmente la digitalización de este documento puede ser de gran valor. Con respecto a la privacidad y la confidencialidad, me interesa este tema en el ámbito más que nada de la edad adolescencia, porque es justamente el momento en el que el niño pasa de la niñez a la adolescencia, es justo el momento de transición, y en ese momento empiezan a generarse unos conflictos entre lo que es el acceso a la información por parte de los adultos responsables, pero también la necesidad de privacidad y confidencialidad de cada adolescente. Y en relación con esto,
Hace algunos años salió la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que delimita como algunos rangos etarios en lo que es la adquisición progresiva de la autonomía, y establece que los menores de 13 años siempre necesitan de la representación de sus padres para todas las decisiones que tienen que ver con la salud, mientras que entre los 13 y los 16 años depende del grado de invasividad o de riesgo que involucren las prácticas o los tratamientos. El paciente puede ser presuntamente autónomo o debe requerir de la codecisión de sus adultos responsables para tomar estas decisiones. Y ya a partir de los 16 años, un adolescente se considera completamente autónomo en lo que son las decisiones que atañen a la salud. Todos estos rangos etarios son meramente una forma de plasmar la práctica en un límite, pero obviamente que estos valores son dinámicos en función de cada paciente y cada situación tiene que contemplarse dentro de, el contexto. Sirve como marco de referencia, pero siempre lo que va a primar es el interés máximo del beneficio del paciente. Y ya pasando a la siguiente herramienta que seleccioné, cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación en salud, es muy frecuente pensar como primera cosa en telemedicina, y me parece importante como tener en cuenta que la telemedicina es una herramienta que pretende servir como un recurso nuevo o un recurso más para la práctica, sin intentar superar la presencialidad. No pretende ser mejor que la práctica presencial, sino simplemente suplir la necesidad en condiciones similares, pero también aumentar el acceso para aquellos casos, como por ejemplo en una situación epidemiológica que no permite la concentración de grandes volúmenes de gente, poder continuar con el seguimiento pediátrico, con el seguimiento asistencial. De todas maneras tiene también sus limitaciones y es importante tenerlo presente. En pediatría y particularmente en adolescencia, algunos aspectos a tener en cuenta sobre la telemedicina. Yo los seleccioné como esta forma de marcarlo, de conceptualizarlo. En el aspecto organizacional, me parece que es importante tener en cuenta todas las buenas prácticas de asistencia por telemedicina, como por ejemplo encontrar un ambiente tranquilo, calmado, que no haya gente pasando de fondo, tener uso de auriculares para que el paciente no sienta que todo el mundo se entera de lo que está diciendo, prestar atención a si necesita algún tipo de traducción o de adaptación médica, por ejemplo, por falta de audición o cualquier limitación que pueda tener. También es muy importante tener la presencia de alguna vía de contacto alternativo en caso de que haya problemas en la red o fallas en el establecimiento de la llamada. En cuanto a la red familiar, en el caso de la adolescencia, es muy común la presencia de un adulto de referencia, que puede ser un padre o no, pero está bueno también tener un momento de privacidad con el paciente adolescente solo. De todas maneras, si un paciente adolescente concurre por sus propios medios a solicitar una consulta, debemos responder a esa necesidad y otorgársela. O sea, en este ámbito rigen las mismas normas que para la atención presencial.
Y a la vez, dentro de lo que es la red de contención, también tener en cuenta que cuáles son los puntos de referencia a nivel sanitario, local o regional, en caso de presentarse situaciones que ameriten un contacto por riesgo, por situaciones de peligro o lo que sea que haya que activar este mecanismo. En cuanto a la confidencialidad en la consulta, es importante aclarar cuáles son los alcances y cuáles son los límites, cuando es necesario violar esta confidencialidad en caso de peligro inminente para la vida, para terceros o lo que fuese, pero también aclarar que todo lo que se establece en el marco de la teleconsulta como confidencia se va a respetar en el ámbito presencial también. Eso no varía según el medio. Con respecto a... Perdón, yo ya estamos en el límite del tiempo. Ok, ¿Sí? ¿termino acá? No. Ah, Cerrar. Bueno, ya termino, es lo último. Iba a decir que, bueno, establecer pautas de seguimiento, y una cosa que no se suele mencionar, pero que es importante siempre acordar que la telemedicina es una práctica y está bueno tener validado el método de reembolso por esta prestación y ajustarse a las normas de la jurisdicción. Iba a hablar un poco sobre las barreras de adopción y cómo abordarlas. Dejo como el pantallazo acá sobre cuáles pueden llegar a ser. Hubo un estudio que se hizo en la Sociedad Argentina de Pediatría para la población de pediatras locales en Argentina, que detectaron más que nada estas como barreras, y me interesaba abordar las barreras como con el concepto de gestión del cambio, que es como la estrategia para tener un enfoque sistemático y tener en cuenta los recursos, la resistencia, la comunicación para sobrellevar estas barreras. Y ya para terminar, a modo de conclusión, estamos atravesando un momento de transformación digital muy importante, y está bueno dentro de este proceso tener en cuenta las particularidades de cada población para diseñar las herramientas ajustadas a cada usuario y generar mayor provecho y mayor efectividad de las mismas. A su vez, en este nuevo cambio de paradigma aparecen constantemente interrogantes que no pueden ser contemplados previamente, que no deben paralizarnos, sino también ayudarnos a seguir promoviendo el cambio y el desarrollo. Y ya se acaba el tiempo, así que muchas gracias por la atención y por estar acá. Dejo mi mail por si quedan consultas o comentarios o lo que sea. Espectacular, Joya, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante. Todas las particularidades que tenemos que tener en cuenta y que uno por ahí siendo médico de adultos no contempla, ¿no? Con respecto a la historia clínica pediátrica y a la historia de clínica electrónica pediátrica, sobre todo. Tenemos algunas preguntas en las plataformas. Si me permitís, vamos a leértelas. Dale. Acá Iván te felicita por la charla y pregunta si existe alguna clínica electrónica orientada a pediatría y cuál es tu experiencia sobre el uso de historias clínicas electrónicas tradicionales en el mundo de la pediatría. Bueno, gracias Iván, y buena pregunta. La verdad es que durante este año estuvimos en un equipo de la subcomisión trabajando sobre estas recomendaciones de buenas prácticas, y en la confección de todo este documento hice un relevamiento sobre distintas plataformas que había en el mercado, y encontré que, si bien trataban de ser abarcativas,
quizás es difícil encontrar una única plataforma que reúna todos los requisitos específicos de la especialidad. Entonces, eso tiene la contraparte de que el profesional, cuando quiera acceder a estas herramientas, termina buscando vías alternativas de escape para poder cubrir toda la necesidad, y usa herramientas que no fueron diseñadas para este fin, como por ejemplo generar registros en documentos de Google o en Excel, plantillas que no tienen los requisitos de seguridad y de protección de accesos que necesitan estas plataformas. Y en cuanto a mi experiencia con estas herramientas, la verdad es que siento que, si bien no hay una que reúna todo lo que venía diciendo, la adquisición de estas funcionalidades, como decía antes, es mucho más que pasar del papel al entorno digital, y me parece que la agilización de los procesos y la vía de facilitación de las tareas sigue siendo buena y sigue siendo una ventaja que se aspira a seguir mejorando. Así que creo que está bien encaminado. Perfecto. Gracias por la respuesta. Veamos si hay más preguntas. Me parece que tenés un club de fans importante, mucha gente te está felicitando. ¿Cómo ves la comunidad de especialistas en pediatría en cuanto a la adopción y entusiasmo por las TICs en el trabajo cotidiano? Pregunta Carla de Luchi. Ay, perdón, ¿cómo veo a los pediatras ¿Cómo en la ves incorporación? la comunidad de especialistas en pediatría en cuanto a la adopción y entusiasmo por las TICs en el trabajo cotidiano? Bueno, la verdad es que me parece, esto no es una opinión, no lo puedo decir con claridad, pero me da la sensación de que los pediatras se comportan un poco como en el resto de las especialidades, y hay muchos aspectos que modifican la avidez por la cual se intenta adoptarlas, o por lo contrario se genera una resistencia al cambio. Yo no sé si tiene que ver intrínsecamente con la especialidad, pero hay algunas cuestiones también del ámbito en el que se desempeñan, de la edad, de la comodidad con la que se sientan con el uso de estas herramientas, y me parece que el todo es lo que termina generando como la motivación por seguir incorporando estas herramientas, o el rechazo. Bien, perfecto. Siguen felicitándote por la presentación. Hay gente que se está postulando para ser presidente de tu club de fans. Y listo, por lo pronto no tenemos más preguntas en ninguna de las otras plataformas, así que nada más que agradecerte mucho, y la verdad súper clara con los conceptos, y por lo menos a mí me dejaste pensando mucho sobre las consideraciones que hay que tener cuando uno encara la informatización del registro médico en pediatría. Yo muchísimas gracias, te invito a seguir participando de las charlas que vienen a continuación, y nosotros pasamos a un receso hasta 11:30, unos 4 minutitos, donde volvemos con la experiencia de la implementación de radiología entonces, sí, la experiencia en fortaleciendo la capacidad para aplicación de la ciencia de datos en salud en el Perú, que nos va a hablar Walter Curioso en unos minutitos. Muchas gracias, Joya. Gracias a ustedes.